Isaías capítulo 17. Quisiera aclarar aquí algo porque este versículo se ha estado utilizando mucho en Facebook y yo creo que no es tal vez una mala intención de parte de muchos hermanos. Sin embargo, hay mucha ignorancia en lo que se ha estado haciendo, porque precisamente por todo lo que ha estado ocurriendo en Siria, hay muchísimos cristianos que están publicando Isaías capítulo 17. Isaías capítulo 17 dice así: la carga de Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas, abandonadas para siempre. La ciudad de Aroer serán para rebaños que se tumbarán sin que nadie los espante. Efraín perderá su fortaleza y Damasco su soberanía, y el resto de los sirios serán como la nobleza de Israel, dice Yahvé Shebaot, o Jehová de los ejércitos, como traduce la Reina Valera. Ustedes saben que Siria tiene más de 6 años de estar en una guerra interna, donde hay 4 frentes que se han estado peleando Siria. En el norte están los kurdos tratando de tomar una parte de ese territorio, porque los kurdos son más de 30 millones, son una etnia de 30 millones de personas que no tienen país. Y los kurdos son los antiguos descendientes de los medos. ¿Se acuerdan de cuando estuvimos la semana pasada hablando del carnero que tenía 2 cuernos? Que un cuerno era más grande que otro. Este carnero era representado por los medos persas. Los actuales descendientes de los medos son los kurdos. Y los kurdos en el norte de Siria están peleándose parte del terreno. Luego está ISIS, que lo que está tratando de hacer es lograr el califato, es decir, quieren lograr esa gran Arabia. ¿Qué es la gran Arabia? Es que Irak, Irán, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, todos los países árabes del Medio Oriente ya no tengan frontera y que sean un solo país. Ese es el propósito de ISIS. También dentro del mismo Siria está peleando el ejército, por decirlo así, oficial de Siria a cargo de su presidente Al-Assad, y hay un grupo rebelde también de musulmanes que están siendo apoyados por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, que están tratando de tomar también el control del país. Entonces Siria es un país que está literalmente en ruinas, está totalmente destruido. Entonces, ante esa realidad, muchos cristianos están poniendo en Facebook este versículo de Damasco dejará de ser ciudad. Damasco es la capital de Siria. Pero hermanos, quiero decirles que este pasaje ya se cumplió. Está mal publicar este pasaje como si fuera el cumplimiento de lo que está pasando con Siria, porque precisamente si ustedes leen todo el capítulo 17, la Biblia está profetizando que Israel también va a ser destruida, parte de Israel. Y la Biblia, lo vamos a ver dentro de un momento, la Biblia es clara que cuando Dios hiciera que Israel volviera a su tierra, nunca más Israel volverá a ser destruida, nunca más será dividida en 2 naciones y nunca más los podrán volver a sacar de su tierra. Eso está profetizado por los profetas. Entonces, no puede ser este pasaje acerca de la actual destrucción de Siria, porque si así fuera, entonces Israel debería ser destruido otra vez. Pero la Biblia enseña claramente que Israel, cuando aparezca el anticristo y cuando Cristo también venga, Israel será un solo país, un país unificado, un país unido. Entonces, este pasaje ya se cumplió. Se está hablando de la destrucción de Damasco. ¿Cuándo ocurrió la destrucción de Damasco? Damasco fue destruido en el año 732, cuando los babilonios lo destruyeron. Entonces, esta profecía es de 732 años antes de Cristo. No es un pasaje para nuestros tiempos. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque hay que saber en la palabra de Dios qué sí es para nuestros tiempos y qué no es para nuestros tiempos. Eso es importantísimo saberlo. Entonces,
Precisamente en Facebook se estuvo hablando muchísimo de este pasaje y también eso despertó en mi corazón poder compartir hoy este mensaje que he titulado Dos guerras profetizadas para Israel. Así se titula el mensaje de hoy. Dos guerras profetizadas para Israel. Síganme por favor con mucho cuidado, hermanos. Estas profecías que se tienen que cumplir y tenemos que estar expectantes ante ellas. Tenemos que tener puesta la mirada en las naciones que estamos a punto de enseñar, porque la Biblia nos está hablando de que Israel va a tener que enfrentar dos guerras. En primer lugar, Israel va a entrar en una guerra con 6 países árabes. Ahorita vamos a decir cuáles son los países árabes. Y después de eso, o tal vez ocurra antes, no sabemos a ciencia cierta cuál profecía se cumplirá primero. Después Israel entrará en una guerra con Rusia, con Turquía, con Irán, con Nepal y con Sudán. Vamos a ver todo esto a la luz de la palabra de Dios. Así que estas son las señales del fin de los tiempos. La semana pasada nosotros estuvimos hablando que Cristo le reclamó a su generación y les dijo: hipócritas, ustedes saben reconocer las señales de estos tiempos, pero ustedes no saben reconocer las señales proféticas de ustedes. No es la voluntad de Dios que nosotros ignoremos los tiempos y las sazones del Padre. No es su voluntad. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses: ustedes no son de la noche, ustedes andan de día. Ustedes son del día para que aquel día no les sorprenda como ladrón en la noche. Dios quiere que nosotros estemos claros en los tiempos, que sepamos en qué tiempo profético estamos viviendo, para que no seamos engañados y para que nunca dejemos, escuchen la palabra, de velar. De velar. Dios no quiere que dejemos de velar, sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo. Hermanos, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 24 dice: bienaventurado es aquel siervo cuando llegue su Señor, le halle haciendo su voluntad. Dios quiera, hermanos, si nosotros somos la generación del arrebatamiento, que Dios quiera que Él nos halle haciendo su voluntad, y que Dios no nos halle haciendo a nosotros lo que simplemente nos da la gana. Ojalá seamos encontrados de parte del Señor haciendo su voluntad y no haciendo la voluntad de nuestra carne o nuestra voluntad almática. Estas dos guerras que estamos a punto de enseñar son señales acerca del fin. Pero síganme con cuidado, cuando nosotros hablamos del fin del mundo, nunca estamos hablando del fin del planeta Tierra, que les quede claro eso, porque la Biblia enseña que el planeta Tierra nunca dejará de existir. La Biblia dice en los Salmos que los santos heredarán la tierra para siempre. El planeta Tierra nunca va a dejar de existir. El planeta Tierra nunca va a dejar de ser habitado por el ser humano. Que les quede eso claro, hermanos. Ahora, cuando hablamos del fin del mundo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del fin de la humanidad, pero tampoco estamos hablando de que toda la humanidad dejará de existir. Estamos hablando del fin ¿de qué? Estamos hablando del fin del mundo tal y como lo conocemos. La política de este mundo, los países de este mundo, los gobiernos de este mundo, las fronteras de este mundo, la economía, la sociedad de este mundo será lo que dejará de existir. Ahora, esto será violento, esto será muy trágico, porque la palabra de Dios enseña que para cuando Cristo regrese, solo la tercera parte de la humanidad quedará viva. 2/3 partes de la humanidad, dice la palabra de Dios, que quedarán destruidas a causa de los terremotos y de las plagas y de las pestes que van a ocurrir en la semana 70 de Israel. Quiero hablarles acerca del fin, pero quiero hacer primero una recapitulación. Y esto es gracioso porque yo estoy ahorita como entre el límite de un joven y un adulto. Ahí ya casi, ¿verdad? Ya dejando la parte de la juventud, ¿verdad? Pero bueno,
Esto me da gracia porque ya yo puedo recordar varias cosas de cuando estaba mucho más joven. Hermanos, vean, yo, tal vez si usted me lleva muchos años, me podrá recordar más, me podría decir de más ocasiones, pero por lo menos, desde que yo tengo memoria, el fin del mundo se viene anunciando. Y se viene anunciando por cada razón. La primera vez que yo escuché el fin del mundo fue en 1996. No les voy a decir qué edad tenía, ¿verdad? Pero estaba bien niño y recuerdo que la gente empezó a decir que por ser el año 6, el mes 6, en el día 6, el anticristo tenía que nacer. Y vean, ustedes no tienen idea, yo me acuerdo, tal vez las demás personas se acordarán, la cantidad de católicos que andaban corriendo para que los chiquitos fueran bautizados antes de ese día 6 del 6 del 6, y las mujeres pidiéndole a Dios que su hijo no naciera ese día porque es capaz que el hijo le salía anticristo. Así yo me acuerdo que la gente decía. Luego, la segunda vez que escuché acerca del fin fue en el año 2000. La gente empezó a decir, bueno, la humanidad tiene 6,000 años de historia. Vean ustedes las cosas que la gente dice para el fin, ¿verdad? Estamos a punto de entrar a 6,000 años de historia, es decir, está a punto de entrar el séptimo día, y este es el milenio, porque Dios descansó al séptimo día, y la gente como loca, ¿verdad? Porque se iba a acabar el mundo, y la gente decía que las computadoras iban a volver locas, porque era una cosa, ¿verdad? Y yo me acuerdo, todavía estaba bien joven, hace 17 años, estaba como con 16 años, y me acuerdo que cuando estaban diciendo 10, 9, 8, ¿verdad? Yo estaba, ay Dios mío, esto se va a acabar, ¿verdad? Y terminó, feliz año nuevo, ¿verdad? Me acuerdo que estábamos escuchando Radio Reloj, y entonces yo me esperé los primeros segundos, ¿verdad? Volviendo a ver para todo lado, no se ha acabado el mundo, ¿verdad? Luego, una secta, creo que es la que sigue, no me acuerdo bien, el 21 de mayo del 2011, empezó a enseñar en los Estados Unidos que se acababa el fin del mundo. 21 de mayo del 2011. Solo les faltó decir la hora en la que el Señor iba a aparecer. Y después del 2011, la última de las últimas cosas que el mundo ha dicho de que estamos cerca del fin fue el 2012, porque el calendario maya terminaba una etapa y entonces las personas decían que los mayas habían predicho el fin del mundo, y se estaba hablando del fin del mundo y que el mundo se iba a acabar. Y la última cosa que hemos escuchado del fin del mundo ocurrió en el año 2014-2015, cuando ocurrieron 4 tétradas lunares que se consideran 4 lunas de sangre. Lo que pasó fue que esas 4 tétradas lunares entre el 2014 y 2015 coincidieron con fiestas de Israel. La primera tétrada lunar ocurrió en la primera fiesta de Pesach, o la fiesta de Pascua, como nosotros le llamamos, los judíos le llaman la fiesta de Pesach. Luego ocurrió en una otra luna de sangre en la fiesta de fin de año, el Rosh Hashanah. Y después en el 2015 volvió a pasar una luna de sangre en Pesach y otra fiesta en Rosh Hashanah, que es la fiesta de fin de año. Entonces la gente decía que aquí sí es cierto que el anticristo va a aparecer y va a ser el fin del mundo, porque estas lunas, siempre que han ocurrido tétradas lunares, algo malo le pasó a la nación de Israel. Y adivinen qué pasó. Nada. Entonces, todo esto que estamos viendo en las redes sociales es un ataque del enemigo para que nosotros, la gente esté harta de escuchar acerca del fin del mundo, y se va a convertir esto como en el cuento del lobo, de ahí viene el lobo, el niño que decía ahí viene el lobo, y la gente iba a socorrerlo y no estaba el lobo. Ahí viene el lobo, y la gente iba a socorrerlo y no venía el lobo. Y cuando de verdad vino el lobo y dijo ahí viene el lobo, y la gente ya no quiso ponerle atención, adivinen qué pasó, se lo llevó el lobo. Entonces, esto es lo que el enemigo está haciendo. El enemigo está queriendo ponerle confusión a la iglesia, y el grandísimo problema que tenemos es que a la mayoría de las iglesias ya no les importa predicar de estas cosas. Y esto es precisamente una de las señales del fin del mundo. ¿Cuáles son una de esas señales? La apostasía, el abandono de la doctrina de los apóstoles en las iglesias. Es una de las señales del fin del mundo. ¿Cuál es una verdadera señal del fin del mundo? Esa persona que está ahí atrás en la presentación,
Quiero decirles, hermanos, que si ustedes no saben quién es ese señor que está ahí en la presentación, tienes que estudiar todavía muchísimo, porque todo buen cristiano debería saber quién es este señor que está ahí. Ese señor que está ahí es David Ben Gurión, que fue el primer ministro de Israel que declaró a Israel ciudad soberana, libre e independiente. ¿Y por qué es importante saber sobre David Ben Gurión? Porque David Ben Gurión, el 14 de mayo de 1948, declaró y a la vez cumplió una profecía de Isaías 66:8 que dice que la nación de Israel en un solo día iba a volver a ser nación. Vamos a Isaías capítulo 66, versículo 8. Pero si te pongo una foto de Cristiano Ronaldo, si sabes quién es. Dice así Isaías capítulo 66, versículo 8. Isaías 66, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto cosas tales? ¿Se engendra un país en un solo día? La respuesta es no. ¿Se da a luz a un pueblo de una vez? La respuesta es no. Porque apenas sintió dolores, Sión parió a sus hijos. Yo que abro la matriz, ¿no haré parir? Dice Yahvé, yo que hago engendrar, ¿lo voy a cerrar? Dice tu Elohim. ¿Saben qué estaba profetizando la nación, el profeta Isaías 700 años antes de Jesús? Que en un solo día la nación de Israel iba a volver a ser nación. Pero no solo eso, cuando Isaías estaba profetizando, Israel era un país. Es decir, Isaías profetizó que Israel iba a dejar de ser país, anunció la destrucción de Israel y a la misma vez anunció que tan solo en un solo día Israel iba a volver a su tierra. Ponlo ahí en Isaías 66:8 sobre tu Biblia. 14 de mayo de 1948. Esta profecía se cumplió. 14 de mayo de 1948. Quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver una profecía cumplirse? A todos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver una profecía cumplirse, porque les traje el video de cuando David Ben Gurión declaró a Israel ciudad soberana, a Israel país soberano, libre e independiente. El video de David Ben Gurión en 1948. Hace 70 años. Algunos de nosotros ya estábamos vivos en ese entonces. Bueno, algunos de ustedes, yo no. Tal vez si apagamos esta luz, por favor. Vamos a ponerle un toquecito pausa. A ver si don Víctor nos baja un poquito aquí, usted que es alto, para que podamos ver en español, porque está en hebreo. Párenle un toquecito y devolvámoslo. Un poquito, mi hermano. Eso. Ahí está bien. Ahí está bien. Genial. Gracias, mi hermano. Devolvámoslo. Es que para que ustedes puedan ver los subtítulos. שנתבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות בסון. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן גוריון. כל חייו היו מסע אל הרקע הזה.
Y hermanos, a partir de ahí, en la siguiente presentación, ustedes pueden ver que las Naciones Unidas declararon un Estado israelí y un Estado palestino a partir de 1948. Y esto es muy importante, ese fue el mapa que propuso la ONU en 1947, un Estado árabe, un Estado palestino y Jerusalén en manos internacionales. Ahora, ustedes saben que Israel es muy criticado porque este mapa actual ya no existe. Israel ha recuperado gran parte de su territorio y entonces mucha gente dice que Israel está haciendo un holocausto contra los palestinos porque precisamente están violando el mapa que propuso la ONU en 1948. Pero lo que tenemos que recordar es que después de esta declaración que hizo David Ben Gurión, escúchenme bien, 4 horas después, Irak, Siria, Egipto, el Líbano y Palestina atacaron con 5 ejércitos a la nación de Israel. Y esa es la famosa guerra de 1948 que dice que la famosa guerra de 1948 donde Israel recuperó Jerusalén del occidente, y ahí recuperaron gran parte de su territorio. Luego, en 1967, el presidente de Egipto, ese entonces, Nasser, dijo: vamos a destruir a la nación de Israel, vamos a atacarlos y los vamos a echar al mar. Y hermanos, Israel se fue a la guerra contra Egipto, contra Siria y contra Jordania, y en 6 días les ganó la guerra. Esa es la famosa guerra de los 6 días. Luego, en 1973, en la fiesta de Yom Kippur, Yom en hebreo significa día, Kippur del perdón, Yom Kippur. Luego, en 1973, en Yom Kippur, los sirios con los egipcios, con más de 1,200 tanques, atacaron a Israel y Israel ganó la guerra. En el 2006, Israel se fue 33 días a la guerra contra el Líbano y ganó la guerra. Y no hay guerra que Israel no vaya a poder ganar, porque está profetizado por Dios que nunca más los volverán a sacar de su tierra. ¿Y dónde dice la palabra de Dios esto? Vamos a Amós al último capítulo del libro de Amós. Vamos a leer Amós. Los que tienen la Biblia textual, está en la página 459. El libro de Amós, capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Amós, capítulo 9, versículo 14 y versículo 15. Dice así la palabra de Dios: y haré volver la hueste de cautivos de mi pueblo Israel. ¿Puede prenderla de nuevo? Es para ver si y haré volver la hueste de los cautivos de mi pueblo Israel, y reedificarán las ciudades asoladas,
y las habitarán. Plantarán viñas y beberán su vino, y harán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les di, oráculo de Yahvé, el Elohim tuyo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que cuando Él los hiciera volver, nunca más serán arrancados de su tierra, oráculo del Señor. ¿Saben una cosa, hermanos? Las dos guerras en las cuales Israel está a punto de entrar, Israel las va a ganar. Vamos a ver de qué manera Israel va a ganar estas dos guerras, pero Israel está a punto de entrar en dos guerras. Así estamos, hermanos, cerca del fin, así de cerca estamos. Vamos a ir al Salmo 83 para ver la primera guerra en la que Israel está a punto de entrar. El Salmo 83. Quiero decirles, ¿saben por qué en la presentación pueden ver ustedes un reloj que se está empezando a mover? Porque el reloj profético de Dios se detuvo en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque en el año 70 después de Cristo, Israel fue destruida por los romanos. El emperador Tito destruyó el templo, destruyó Jerusalén entero y los judíos fueron expulsados de su tierra. Y por casi 2000 años Israel no tuvo tierra hasta el 1948, este video que ustedes acaban de ver. Y a partir de ahí, el reloj de Dios profético empezó a ser así. Y desde ahí se viene cumpliendo una cantidad impresionante de profecías del fin del mundo. Y la iglesia viendo novelas. Viendo The Walking Dead y yendo a ver El Conjuro al cine. Salmo capítulo 83, dice así la palabra de Dios: Oh Elohim, no guardes silencio. Oh Elohim, no calles ni te estés quieto, pues he aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Astutamente traman conjura contra tu pueblo y conspiran contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, ni haya más memoria del nombre de Israel, porque del corazón han conspirado a una y contra ti conciertan alianza. Las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amelec, Filistea con los habitantes de Tiro, también Asiria se juntó con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Hazles como a Madián, como a Sisara, como a Javín en el torre de Sisón, que fueron destruidos en Endor y vinieron a ser estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Sep, y todos sus príncipes como a Seba y Salmuna. Versículo 12. Pues dijeron: tomémoslo como posesión nuestra los prados de Elohim. Elohim mío, ponlos como torbellino de polvo, como jarasca delante del viento, como el fuego consume el bosque, como la llama abrasa las montañas. Así persíguelos con tu tempestad y atérralos con tu turbión. Versículo 16. Llena sus rostros de deshonra para que busquen tu nombre, oh Yahvé. Sean avergonzados y turbados para siempre. Sean humillados y perezcan. Y sepan que tú solo, cuyo nombre es Yahvé, el Elión sobre toda la tierra. En este salmo se está profetizando que 6 naciones árabes van a atacar a Israel. Y sabemos que esta profecía es del futuro porque en ningún momento de la historia de Israel esta profecía se ha cumplido. No se cumplió en el tiempo de Moisés, no se cumplió en el tiempo de los jueces, ni en el tiempo de los reyes de Israel, ni cuando Israel regresó en el exilio. Esta profecía aún no se ha cumplido. Ahora, apúntalo ahí en tu Biblia, ponlo sobre tu Biblia.
Porque la Biblia dice lo siguiente en el versículo 5, el versículo 6, las tiendas de Edom. ¿Quién es Edom en la Biblia? La actual Jordania. Síganme con cuidado. Jordania va a entrar otra vez en guerra con Israel. Y los ismaelitas, ¿quiénes son los ismaelitas en la Biblia? Los árabes saudíes. Arabia Saudita es los ismaelitas. Moab son también los jordanos y los agarenos. ¿Quiénes son los agarenos? Son los egipcios. Gebal, dice Amón y Amelec. ¿Quién es Gebal en la Biblia? El Líbano. ¿Quién es Amón en la Biblia? El Líbano. ¿Quién es Amelec en la Biblia? El Líbano. Filistea con todos los habitantes de Ciro. ¿Quién es Filistea en la Biblia? Los actuales palestinos. La franja de Gaza es Filistea en la Biblia y son los palestinos. Los habitantes de Tiro. ¿Quién es Tiro? Tiro es el Líbano. También Asiria se juntó con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Quién es Asiria en la Biblia? La actual la actual Siria, la actual Irak. ¿Qué nos está profetizando la palabra de Dios en el Salmo 83? Que 6 naciones árabes van a atacar a Israel. Palestina, Jordania, el Líbano, Arabia Saudita, Egipto y Irak. Esas son las naciones que van a atacar a Israel y Arabia Saudita. Ahora, ¿creen ustedes que estamos lejos de que esta profecía se cumpla? Hermanos, en la batalla de los 6 días, solo faltó Arabia Saudita en esa guerra. En la batalla de los 6 días, todas las naciones que se mencionan en este salmo, a excepción de Arabia Saudita, se fueron a la guerra con Israel. Esto fue en la batalla del 48. En 1948, cuando David Ben Gurión declaró la independencia de Israel, todas esas naciones que se mencionan acá atacaron a Israel, excepto Arabia Saudita. Y todos los países que se mencionan acá ya han tenido guerras con Israel, a excepción de Arabia Saudita. Es el único país que aún no ha entrado en guerra con Israel. Pero esta guerra se va a cumplir y Israel la va a ganar. La segunda guerra en la que Israel va a entrar, para ir terminando, está en Ezequiel capítulo 38. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 38. Y es muy importante, amados santos del Señor, que nosotros estemos poniendo atención a las profecías bíblicas. Ezequiel capítulo 39, Ezequiel capítulo 39. Dice así la palabra de Dios, versículo 1. Ezequiel capítulo 39. Los que tienen la Biblia textual está en la página 699. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog. Así dice Adonai, Yahvé. Heme aquí contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, de Mesec y de Tubal. Te rodearé y te conduciré y te haré subir de las partes lejanas del norte. Te traeré sobre los montes de Israel y derribaré tu arco de tu mano izquierda y haré que tus saetas caigan de tu diestra. Tú y todas tus hordas y los pueblos que están contigo caerán sobre los montes de Israel. Vean lo que dice la Biblia, dice que caerán sobre los montes de Israel. Te daré por presa las aves de rapiña de toda especie y las fieras del campo para que te devoren sobre la faz del campo, porque yo hablo, así dice Adonai Yahvé. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Yahvé. Versículo 7, y haré conocer mi nombre, mi santo nombre, en medio de mi pueblo Israel, y no dejaré profanar más mi santo nombre,
y sabrán todas las naciones que yo soy Yahvé y que estoy en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Adonai Yahvé. Este es el día en el cual he hablado. Entonces los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas y dardos, y las manos y lanzas, y los quemarán en el fuego durante 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego. Así despojarán a sus despojadores y saquearán a los que robaron, dice Adonai Yahvé. En esta batalla, la Biblia está hablando de una guerra que se conoce como la batalla de Gog y Magog. Ahora, si ustedes lo leen en el versículo 38, vamos al capítulo 38, van a mencionarse otras naciones que van a entrar en contra de Israel en esta misma guerra. Dice el versículo 5, Ezequiel 38:5 dice: Persia, Cus y Fut estarán con ellos, todos con sus escudos y yelmos. Gomer y todas sus hordas, la casa de Togarma de los confines del norte, en todas sus hordas, tropas innumerables te siguen. ¿Cuáles son las naciones que se están mencionando? Apúntalo ahí. Gog y Magog en la Biblia es Rusia. Gog y Magog en la Biblia es Rusia. Mesec, Tubal y Togarma. Mesec, Tubal y Togarma es la actual Turquía. Mesec, Tubal y Togarma. Persia es Irán. Cus es Libia y Fut es Sudán. Vuelvo a repetirlo. Magog y Gog es Rusia. Mesec, Tubal y Togarma es Turquía. Persia es Irán. Cus es Libia y Fut es la actual Sudán. 5 naciones, síganme con cuidado, que no son árabes. La primera guerra del Salmo 83 es Israel contra los pueblos árabes. Rusia, Turquía, Persia, Libia y Sudán no son árabes, no son descendientes árabes. Entonces, hermanos, síganme por favor con mucho cuidado. Esta es la guerra, tal y como todo va, que es posible que se cumpla primero. Es muy probable que se cumpla primero la guerra del Salmo 80, la guerra de Ezequiel 38 y 39 antes de la del Salmo 83. ¿Por qué? Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que estas naciones, Rusia, Turquía, Irán, Libia y Sudán, andan lejos de sí mismas? Quiero que vean las siguientes fotografías. Esa fotografía que ustedes están viendo ahí, de estos, aquí ven en el mapa cuáles son las guerras que entrarán, pero vean la foto de los siguientes señores. Estos 3 señores que están acá, ¿saben quiénes son? El presidente de Rusia, Vladimir Putin. El señor que tiene el manto sobre su cabeza es Hassan Rouhani, el presidente de Irán, y el otro es Erdogan, el presidente de Turquía, tus amigos. Y estos 3 señores, ¿saben cuándo se reunieron? En abril, cuando Estados Unidos, Inglaterra y Francia atacaron Siria. Se reunieron para ponerse a favor de Siria. Vean lo cerca que estamos del cumplimiento de la profecía del Salmo 38 y 39. Y por eso, hermanos, es que yo llamo a la iglesia a que velemos y que nos entreguemos al Señor de todo corazón. Yo lo mencioné la semana pasada. Ustedes saben cuál es la diferencia entre Nostradamus y la Biblia. Que Nostradamus era un adivino, simplemente anunciaba el futuro, y de por sí Nostradamus pifió un montón de profecías. Pero ¿cuál es la palabra profética? La palabra profética es la que hace que el pueblo se vuelva a Dios. Hermanos, y yo quiero decirles esto, iglesia, volvámonos a Dios de todo corazón y arrepintámonos de lo que nos tengamos que arrepentir, y volvamos nuestro corazón al Señor una vez más. Y entendamos que el tiempo está cerca. Cristo no quiere que nosotros ignoremos las señales del fin. Vean la siguiente fotografía.
Casi que les faltó tomar té, nada más. Ahí a Putin y a Hassan Rouhani, reunidos, intercambiando materia prima, negociando que los ejércitos hagan ejercicios juntos. Estamos cerca de las señales del fin, hermanos. Y Dios quiere que la iglesia vele. Quiero terminar con Mateo capítulo 24 una vez más. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Esta es la razón por la cual no quise predicar de los dones espirituales y quise hacer una pausa. Hermanos, yo respeto lo que cada pastor predica en las iglesias, pero yo creo que los pastores no podemos dejar de lado esto que está pasando. Hay que alertar a la iglesia tiene que saber lo que está ocurriendo. Dice así la palabra de Dios en el versículo 42, Mateo capítulo 24, versículo 42, dice: velad. ¿Y saben qué significa velar en la Biblia? Significa vivir cada día como si Cristo hoy viniera. Eso significa velar. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Versículo 43. Pero sabed esto: si el dueño de la casa hubiese sabido en cuál vigilia viene el ladrón, velaría y no permitiría velar su casa y que fuera socavada. Versículo 44. Por esto vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Jesús viene a la hora que ustedes no piensan. ¿Quién es pues el esclavo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su servidumbre para darles el alimento a tiempo? Versículo 46. Bienaventurado el esclavo, aquel a quien cuando venga su Señor lo hallara haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel esclavo malvado dijera en su corazón: mi Señor tarda, y comenzare a golpear a sus consiervos y comenzare a beber con los que se emborrachan, el Señor de aquel esclavo vendrá el día que espera, a una hora que no sabe, y lo partirá por en medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Bienaventurado es aquel esclavo del Señor, que cuando el Señor venga le halle haciendo tu voluntad. Hermano, ojalá que cuando el Señor venga, Dios no te encuentre que abandonaste la oración, que abandonaste la palabra, que abandonaste de velar, que abandonaste de servirle, que dejaste de discipularte, que dejaste el llamado que Dios te ha hecho de lado. Bienaventurado es aquel Señor, aquel siervo, cuando su Señor venga, que le halle haciendo lo que el Señor quiere. Qué importante es que le estemos sirviendo al Señor. Yo doy gracias a Dios porque los jóvenes, el sábado pasado fuimos a evangelizar y fuimos a entregar unos chocolates y unas cosas, y hoy aquí tenemos una persona que recibió ese mensajito y ese chocolate y está aquí hoy. Nada de lo que hacemos nosotros en el Señor es en vano, pero para esto es la iglesia, para que nosotros trabajemos como un solo cuerpo, y no existe ministerio fuera de la iglesia. Entiéndelo. Quiero pedirles por favor que cerremos nuestros ojos por un momento e inclinemos nuestro rostro. Por favor, todos con sus ojos cerrados, inclinen su rostro. Nadie